Усім незламним потужного ранку. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de que al parecer Zelensky está amenazando con atacar a Bielorrusia. Y eso que hasta este momento Zelensky había declarado que Que Bielorrusia era la principal fuente de un poco de agresión, de un poco de esa regresión. occidental, de hecho. ¿Qué está pasando? ¿A dónde huir? Es difícil decirlo, pero para que me crean, les voy a mostrar de inmediato esta regresión. Aquí está. Zelensky le dio a Lukashenko una semana. Eso es. Lo que es un recurso ucraniano escribe, el recurso escribe, de lo contrario Ucrania ucraniana lo hará por sí misma. ¿Qué hará? Vamos a ver. Zelensky le dio a Lukashenko una semana para retirar del territorio bielorruso el equipo que corrige el fuego contra la población ucraniana. Si esto no sucede, dice Zelensky, entonces Ucrania resolverá el asunto por sí misma. ¿Cómo puede Ucrania resolver el tema del equipo en otro país que está en la frontera del otro lado? Díganme, por favor. Decir, estimados guardias fronterizos, ¿no serían tan amables, por favor, de dejarnos ver nuestros territorios? A quien le parece que a través de Ucrania naturalmente nadie irá allí a ningún lado, porque si hay unidades similares allí no se retirarán por su cuenta. Entonces, ¿qué queda? Queda la guerra. Me parece que no puede haber otra opinión. Zelensky, y de hecho lo dijo después de reunirse con el presidente de Honduras. Lo más interesante es que el presidente de Honduras realmente se reunió hoy con Zelensky. Es un dato interesante, y su nombre es Nasri Asfura. Ah, el comercio. Zelensky habló con él sobre economía y digitalización, y conversó con Nasri. El mundo puede estar tranquilo. Todo está perfecto, en mi opinión. O sea, Honduras, por cierto, es un buen país. Sin ninguna broma, sin chistes ni nada de eso. Un buen país para vivir. Lo recomiendo mucho, pero Uruguay es aún mejor. Si eres de Europa y estás pensando en mudarte a algún lugar, pues Uruguay. Bueno, está bien, sobre Nasri, está bien. Entonces, después de hablar con el presidente de Honduras, Zelensky empezó a amenazar al presidente de Bielorrusia. Dijo lo siguiente. El presidente declaró que en el territorio de Bielorrusia, a lo largo de la frontera con Ucrania, se ha colocado equipo que se utiliza para la corrección de los ataques contra la población ucraniana. Según el jefe de Estado, Alexander Lukashenko tiene la posibilidad de retirar este equipo por su cuenta. Bueno, en realidad, ¿quién más debería retirarlo si no es por orden del comandante en jefe, que es Lukashenko? Creo que una semana le será suficiente para hacerlo, porque ahora cada día nuestros civiles mueren por esto. Mueren niños heridos. Si él no lo hace, entonces lo haremos nosotros. Y además, declaró que Bielorrusia sigue siendo uno de los principales proveedores de combustible para el ejército ruso. Y puede dejar de brindar ese apoyo si existe la voluntad política, nuevamente, de Alexander Lukashenko. Bueno, esas declaraciones extrañas salieron de la boca de Zelensky, y hasta hay un video, si no me creen, donde aparecen unas letras negras sobre fondo blanco. Bueno, vamos a ver juntos lo que dijo Zelensky sobre Lukashenko. Aquí está el video, veámoslo. Alexander Grigorievich Lukashenko es el líder de Bielorrusia, un país que es nuestro vecino. La seguridad en la frontera es muy importante para nosotros. Está claro que la seguridad en la frontera es muy importante, eso es obvio. También es importante para Bielorrusia, especialmente con declaraciones como esas. Bueno, la verdad es un shock. Simplemente entiendo que ya somos adultos, ¿verdad? Nadie se ofende solo por palabras personales. Ay, salió que Zelensky no se ofende con Lukashenko, pero aquí se disculpó y Zelensky como que se salió de sí mismo con todo esto. Ображати, sí. O sea, sigue adelante. Se trata de Lukashenko, o de Bielorrusia, sobre una posible guerra y las fuerzas supuestamente desplegadas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Y aquí Zelensky mete sus propios resentimientos. Bueno, ¿qué es esto? Eso no es diplomacia, caray. Bueno, los resentimientos en el departamento diplomático y entre los diplomáticos, bueno, eso es así. Se puede tirarle una puya al adversario y hacerlo de manera que suene bastante elegante. Pero hablar de ofensas personales en una reunión bastante grande, eso es bastante extraño. Bueno, está bien. Aquí, gracias a Dios, se disculpó, gracias a Dios, digamos así. Otras cosas, cuando el señor Lukashenko dice que no quiere verse involucrado en esta guerra, aquí debe ser honesto, al menos con su propio pueblo, porque no es él quien puede verse involucrado en la guerra, puede ser arrastrado todo su país.
Bueno, y Zelensky también declaró finalmente que todo el país de Lukashenko, es decir, Bielorrusia, podría verse arrastrado a la guerra. Es decir, no será Lukashenko quien se vea arrastrado a la guerra, sino que Bielorrusia será arrastrada a la guerra. Y aquí siguieron tales declaraciones que, bueno, esto es bastante extraño. En resumen, Zelensky dice lo siguiente: no me ofendo por las palabras de Lukashenko, pero a lo largo de las regiones fronterizas con Ucrania hay equipo que corrige el fuego contra la población ucraniana. Una semana es suficiente para quitarlo, desconectarlo, de lo contrario lo haremos nosotros. Zelensky también recordó que desde el territorio bielorruso los misiles rusos volaron hacia Ucrania desde los primeros días de la guerra a gran escala, y entonces Lukashenko también se alegró de supuestamente no controlar la situación. Además, según Zelensky, Minsk sigue ayudando a la Federación Rusa. En el territorio de Bielorrusia funcionan retransmisores y equipos que se utilizan para corregir los ataques contra objetivos civiles ucranianos. Así que bueno, no lo sé. ¿Es esto algún tipo de declaración de guerra de Minsk o es simplemente una amenaza por la amenaza misma, o qué es esto? Escriban en los comentarios qué piensan al respecto, porque en mi opinión todo esto parece, bueno, de verdad, como una especie de antesala de guerra con Bielorrusia. O sea, si a Zelensky no le basta con la guerra con Rusia, pues aquí está Bielorrusia. Además, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, antes decía que, bueno, él no quiere ninguna guerra. Y además, bueno, la verdad, ahora en Bielorrusia también hay armamento nuclear por parte de Rusia. Aquí, en general, es una situación de doble filo. Así que así están las cosas. El propio Zelensky está pasando por tiempos difíciles en cuanto al reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Así es, una de las unidades de las fuerzas ucranianas fue nombrada ahí en honor a los héroes de la UPA, algo así, y los polacos, que según ellos perdieron alrededor de 100,000 soldados y civiles. Yo no soy muy experto en historia, así que solo transmito lo que dicen los polacos. Según ellos, alrededor de 100,000 personas polacos murieron a manos de la UPA, directa o indirectamente. Y, por supuesto, naturalmente, los polacos no pueden tolerar que su socio, que es Ucrania, un socio directo de Polonia, nombre a sus unidades militares en honor, de hecho, según los polacos, a los enemigos de Polonia. Zelensky no respondió nada, después de lo cual el presidente Nawrocki declaró que si esto seguía así le quitarían a Zelensky la Orden del Águila Blanca, y así lo hicieron. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, le retiró a Volodymyr Zelensky la Orden del Águila Blanca, la más alta distinción estatal del país. Así se informa en el sitio web del presidente polaco. Zelensky recibió este premio en abril de 2023 de manos del presidente Andrzej Duda por su contribución al desarrollo de las relaciones polaco-ucranianas y la cooperación en el ámbito de la seguridad. Bueno, y aquí surgió la discusión justo sobre lo que estaba contando. A finales de mayo, el presidente ucraniano, además de todo, participó en la reinhumación de uno de los líderes de esta organización, Andriy Melnik, y su esposa en la región de Kiev. Hasta donde recuerdo, o se acabó el dinero para la renta del cementerio o algo así. Urgentemente los reinhumaron, pero a otros no los reinhumaron. Eso es solo palabrería, pero ahí hay una historia extraña y está claro que es un asunto turbio. Pero a los polacos no les gusta eso y así está la cosa. Ahora los polacos ya empiezan. Ya esto no termina solo con una condecoración. Está claro que esa condecoración para Zelensky es como ponerle un parche a un muerto, como dicen. Pero la agricultura de Ucrania depende directamente de sus socios europeos. Porque en un país tan pobre como Ucrania ahora, no puedes vivir solo de la agricultura si no vendes grano y otros cultivos agrícolas al extranjero. Y de inmediato los polacos dijeron: discúlpenos, pero su ingreso a la Unión Europea amenaza a nuestro propio sector agrícola, por así decirlo, y no queremos aceptarlos. Y después de eso, por ejemplo, el mismo portaportagenos Merz declaró que era imposible aceptar a Ucrania en la Unión Europea durante la guerra. Aunque antes decían todo eso, que sí, que se podía, que ahora un clúster, otro clúster y clúster tras clúster. Y cuando abriéramos todos los clústeres y lanzáramos una poderosa andanada con todas las armas políticas, y que así de inmediato aceptaríamos a Ucrania, pero no salió como pensaban. Y aquí, de nuevo, en mi canal de Telegram se dice que la membresía de Ucrania en la Unión Europea es imposible hasta que termine la guerra, según las palabras de Merz. ¿Pero puede Ucrania obtener el estatus de miembro asociado de la Unión Europea? Ya les conté qué significa ser miembro asociado de la Unión Europea aquí. Así es, no es algo sin importancia. Digamos, Ucrania está sentada a un lado de la Unión Europea y observa cómo la Unión Europea distribuye fondos sin la posibilidad de recibirlos. Es la verdad, de nuevo. Recordando cuánto ya ha recibido Ucrania de la Unión Europea, no todo es tan claro. Pero sin embargo, de hecho, al menos de jure,
De facto está bien, de jure, así es. Además de todo, Polonia también se molestó porque no está en la mesa de negociaciones con Rusia. Por ahora, de nuevo, en mi opinión, en la mesa de negociaciones entre Ucrania y Rusia no hay nadie en absoluto, pero los polacos quieren estar ahí. Y los polacos hablan a través del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, diciendo que es necesario representar a Europa en las posibles negociaciones con Rusia, incluida Polonia. Polonia quiere y ya. Quiere, pero no puede. Quiere, pero guarda silencio. Bueno, ahora ni siquiera guarda silencio. Después de que, dice Tusk, se desató la discusión sobre quién puede representar a la Unión Europea en posibles negociaciones con Rusia, expuse mi posición de manera clara y precisa. Serán decisiones en las que Polonia debe participar directamente, o no las cumpliremos. Ningún acuerdo. Me pregunto qué es lo que Polonia podría no cumplir ahí. ¿En los acuerdos de paz van a bombardear a Rusia, o van a bombardear a Ucrania, o se van a bombardear a sí mismos? ¿Qué van a hacer? Eso es no cumplir con el acuerdo sobre la paz. Supongamos que Trump logra finalmente alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué va a hacer Polonia? ¿Bombardear a Rusia por su cuenta? Lo dudo, la verdad, lo dudo mucho. Pero tengo conocidos polacos en España que vinieron aquí simplemente para alejarse, para estar lejos tanto de Rusia como de Polonia y también de Ucrania, para que, bueno, como dicen, Dios cuida a quien se cuida. Y no puedo juzgarlos por eso, porque yo soy igual, yo también me mudé con anticipación. Todavía cuando todo esto apenas empezaba, con ese tal Krigulam, el hombre barco Krigulam, me refiero a Poroshenko, y así es como sucede todo. El primer ministro no hace esta declaración por primera vez, por lo tanto, probablemente será para todos esos extranjeros. Proporcionar. Pero eso no es todo. Ucrania sigue atacando Crimea. Ahí en los comentarios aparecieron quienes decían que es gracioso cómo Ucrania ataca Crimea de un lado a otro. Pues por ejemplo, bombardearon el único almacén de gas de Crimea. Esto se menciona aquí. E incluso hay un video. En la noche del 19 de junio atacaron el almacén subterráneo de gas de Glebovskoe. En Crimea hay un solo almacén de gas en la península. Así es más o menos como sucedió esto. Gavir bastante fuerte. Entonces, ¿dónde se apaga el sonido aquí? Aquí. Aquí están bombardeando en general de todo, como camiones cisterna y ese mismo almacén de gas, y muestran cómo sucedió esto. O sea, vuela un dron, nadie lo derriba, tal vez no hay defensa antiaérea, tal vez sí hay, pero funciona mal, y así entra libremente en una parte bastante complicada del sistema. Un dron ataca, luego otro dron ataca, luego un tercero. Y así sigue sucediendo. Este es un objetivo cerca del pueblo de Dozornoye, en la península de Tarkankut. Fue atacado por estos operadores. La estructura terrestre, según dicen, sufrió daños críticos. Se produjo un incendio. El objetivo fue atacado por drones de alcance medio. Además de todo eso, hay algunos impactos más, pero son menores, así que no los vamos a enumerar todos porque ahora ahí están atacando todo y a todos, tanto del lado de la Federación Rusa como del lado de Ucrania. Si enumeramos todo, en general no alcanzaría el tiempo al aire, digamos. Pero hay más información sobre un objetivo importante. En Crimea, los camiones cisterna de combustible ahora son escoltados por grupos móviles de fuego de la Federación Rusa precisamente para combatir los drones. Se informa que los militares rusos han reforzado la seguridad de la logística de combustible en la península ocupada. Ahora los camiones cisterna circulan escoltados por cañones antiaéreos. Y de esto informaron los medios. Aquí tenemos mostrados esos mismos cañones antiaéreos. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero de todos modos ahí va adelante. La unidad móvil escolta los camiones cisterna de Crimea. Entonces, es decir, empieza una especie de superación de este bloqueo de drones que permitió a Ucrania cortar ahora el suministro de combustible a Crimea, y como resultado de eso ahí surgió, una escasez bastante fuerte. ¿Qué tan efectivo es el método de protección? Todavía no se sabe, pero de todos modos se dice que a lo largo de las principales rutas logísticas en Crimea se registra una gran cantidad de grupos móviles de respuesta rápida. Y esto fue notado precisamente por las personas que pasaban por ahí, a pesar, por cierto, de que está prohibido grabar todo esto y más aún subirlo a internet. ¿Y luego qué? Luego Macron de repente despertó, antes no hacía nada excepto reunirse en el vagón con Zelensky y sus compañeros, con el camarada y los accesorios correspondientes. Ahora, cada día hace declaraciones contundentes, ahora Macron está en contra de la paz. Y de verdad, así es. Hoy hice un video en el que decía que Francia y Alemania están en contra de la paz en Europa.
A ellos se unieron los magníficos Países Bajos y Dinamarca, si mal no recuerdo, y dijeron que ahora no es momento de simplemente hablar con Rusia. Pues así es, no es momento de un alto al fuego, ¿entienden? El presupuesto se está utilizando, por favor. ¿Cómo van a hablar de un alto al fuego a mitad o incluso al inicio del año fiscal? Ustedes no entienden nada de estos asuntos, de esas salchichas, ¿cómo se llaman? Ah, ¿y qué dijo nuestro Macron? Declaró que en agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi llegó a un acuerdo fatal con Putin sobre Ucrania. Fatal, por supuesto, no para Macron, sino para Ucrania. Trump buscaba firmar un acuerdo de paz lo antes posible, por eso estaba dispuesto a aceptar las condiciones del Kremlin, según declaró Macron. Y luego vio que los aviones venían, que Zelensky iba a bombardear a todos, y pensó que Ucrania perdería, pero todo siguió adelante. Así fue como Europa salvó a Ucrania de un acuerdo de paz fallido. El líder francés explicó que fue gracias a los esfuerzos de Europa que convencieron a Trump de la idea de firmar ese acuerdo. Una delegación especial voló de urgencia a Estados Unidos, donde le explicó al jefe de la Casa Blanca que ese acuerdo era inaceptable. La verdad no sé si Macron está siendo evasivo o si realmente no lo sabe, pero nos mostraron videos y fotos de estos viajes de los líderes europeos por los pasillos y oficinas de la Casa Blanca, donde Trump iba al frente. Todos iban caminando, conversando sobre algo, atrás también estaba el secretario de la OTAN Rutte, y eso fue todo, comieron y se fueron, y algunos como Zelensky ni siquiera comieron en ese momento. En general una declaración extraña por parte de Macron. Y además ahora hay un rechazo a la paz, incluso temporal, por parte de Ucrania. Es decir, Francia y Alemania hablaron, al parecer, con Zelensky y esto es lo que tenemos. En Ucrania, antes se hablaba, al parecer, de la posibilidad de establecer una tregua limitada con Rusia, pero ahora las fuentes afirman que eso no es cierto. La idea de una tregua limitada, de la que se habla, no existe, según el interlocutor. La fuente enfatizó que actualmente tales escenarios no se están considerando en la dirección del país. No existe ninguna congelación gradual de las hostilidades. En general, todo esto surge de manera esporádica, estas discusiones sobre acuerdos de paz. Bueno, y Rusia presenta demandas para que se reconozca la anexión de Crimea, es decir, tanto de jure como de facto, para que sea rusa, y también del Donbass, lo cual es inaceptable para Ucrania. Así que así están las cosas. Y a la luz de todo esto, es interesante, al menos para mí y creo que para ustedes también, saber qué piensan hoy en día nuestros poderosos líderes sobre Ucrania y todo esto. Pero primero vamos a ver a este tipo de las montañas que ve hasta el fondo de las cosas y cuenta de todo un poco. El periodista, como suele pasar en el telemaratón, está dormido. Esto, al parecer, ya es una buena tradición dormir en pleno horario laboral al aire. O tal vez está meditando, quizás está abriendo los chakras, tal vez está abriendo el tercer ojo. Quién sabe, con ese peinado, con ese flequillo, yo ya no puedo esconderlo, pero él bien podría. Bueno, entonces esto es lo que dice ese tío desde la montaña. Yo, puramente de manera emocional, me imagino cómo se retuerce Putin. Creo, no soy un experto militar, pero escucho a los expertos militares, creo que sin una operación terrestre, sin un desembarco, aún así no se podrá desocupar. Crimea realmente para ellos es algo... En resumen, el viejo planea ocupar Crimea o desocuparla, o capturarla. Algo planea hacer con Crimea usando un desembarco. Y dice que él mismo no es militar, pero según los militares, sin una operación terrestre, la desocupación de Crimea es imposible. Ucrania va a ganar sin duda alguna. En mi opinión, el periodista también se puso tenso, igual que yo, porque entender lo que dice el abuelo es sumamente difícil. Se puede, pero de verdad, esforzándose muchísimo. Porque no hay ningún signo de puntuación vocal en absoluto. O sea, es un texto continuo. Es como, hola, buenos días, ¿cómo está usted? Me lavé los dientes, tomé café, compré un croissant, muy rico. Y ahora vamos a hablar de la paz en todo el mundo. La paz en todo el mundo es buena. Hablé con militares. Pero esto es una locura. ¿Para qué dejar que esos oradores se presenten ante nuestros ojos? Bueno, entiendo que tiene algunos libritos detrás de él. O sea, él los revisa, al parecer, regularmente. Pero también le vendría bien aprender a hablar en público. Porque, bueno, estás frente a una audiencia, ¿no? ¿Qué es eso? Luego está este pastelito. Es sumamente malintencionado. Por cierto, cada vez que lo muestran siempre es así. Evasor del servicio militar, muy malintencionado. Cuenta cosas así. Ahora está diciendo que la paz es imposible, que no se puede, que la paz es algo terrible, que se necesita la guerra. Y mientras tanto, él mismo se está volviendo cada vez más gordo. De un día a otro, de discurso en discurso.
Pero no piensa ir a luchar ni ayudar al país de ninguna manera. Bueno, eso es natural, es comprensible. Habrá suficientes recursos energéticos. Después, todo empezará a irse poco a poco. Luego los oligarcas empezarán a sacar provecho. No voy a recordar lo que pasa por los tubos junto con esos personajes, pero escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Lo repito, tengo miedo de que Trump les ofrezca algo para que cesen el fuego. ¿Aceptará Ucrania esto? Bueno, es poco probable, pero quién sabe. El clima se prolonga en Ucrania. Él naturalmente se asocia a sí mismo con un líder poderoso que decide el destino de todo un país con millones de habitantes. Pero por alguna razón, él decide esto en un estudio calientito. Ucrania también será puesta ante el hecho, bueno, si quieren paz, pues adáptense al juego. Eso es lo que me da miedo. Yo también tengo, saben, esos peligros. 2 evasores del servicio militar cuentan que les preocupa que de repente Ucrania opte por la paz. Bueno, es comprensible. Estoy más que seguro de que si tienen familiares, ellos también están en algún lugar en el extranjero. Tampoco nadie está peleando. Tampoco nadie está defendiendo las fronteras orientales. Las occidentales, bueno, eso es comprensible. También las defienden en algún lugar, como en España. Yo sí defiendo las fronteras en España, pero yo no estoy obligando a nadie a ir a la guerra. Pero esos personajes sí, y todo esto se ve de una manera extraña. Luego hay otro evasor. Vive con ellos en Traibalte, Troibalte o en Austria. Siempre está frente a una pared extraña. No sé si es su baño decorado, algo así como un kokoshnik. La verdad, no entiendo. Y él se considera un exmilitar, como todos ellos, o sea, estuvo 2 semanitas en algún lugar cerca de Kiev. Se inventó unas heridas. Se fue al extranjero para evitar que lo reclutaran de nuevo. Por cierto, a uno de estos tipos le abrieron un caso penal, y aún así siguen declarando desde el extranjero que hay que ir a luchar. Que tú vas y luchas, y tú vas y luchas. Y tú no, yo ya supuestamente luché, dicen ellos. Pues así es, bueno. Negativamente, es una historia muy impopular. Bueno, piensen y pónganse de acuerdo. Y otra cosa, no hay popularidad en la organización. ¿Y por qué yo, que serví, puedo hablar de esto? Yo sí puedo dirigirme a aquellos que pueden servir. Cuando tenemos presidente, pensé en algo. Él es el comandante en jefe. Guarda silencio por los ataques. Sí, miren cómo ya todo se me mezcla. Analicé, inventé la tecnología de sigilo, ahora junto con la camiseta y parte de la barba me mezclo, fusionándome igual que ellos. Ya es hora de afeitarme, parece. Bueno, está bien, sigamos escuchando. ¿Y por qué no se puede invitar a esas personas que entienden de estos temas profesionales, aquellos que pueden? Por ejemplo, en mis transmisiones, Sergei Krivon nos explica todo detalladamente. Bueno, claro, ahí cualquiera puede explicar, pero no todos pueden hacerlo. Bueno, así están las cosas. O sea, tenemos estos 3 temas en uno. Estos no quieren la paz, aquellos quieren la guerra, aquí Zelensky amenaza con la guerra a Bielorrusia. ¿Qué está pasando? Bueno, mientras más avanza, más difícil es entender. Escriban en los comentarios si ustedes entienden bien lo que está pasando. Por cierto, he visto varias veces comentarios donde dicen que yo no entiendo, pero que ellos sí lo van a explicar. Sería bueno que también usaran comas, por cierto, al hacerlo. Al describir su clarividencia, pero en general escriban lo que piensan al respecto, me dará gusto verlo. No olviden suscribirse al canal, por cierto, también se los agradeceré mucho. Hasta luego a todos. Estamos más cerca de la paz que nunca. Estas son citas directas que dijo Zelensky. Creo que todas estas declaraciones ya han causado un daño colosal, sobre todo a las personas en edad de reclutamiento. Hay un montón de personas, como ahora les gusta decir esa palabra, evasores del servicio militar. Bueno, nadie realmente se apresura, pero tal vez tampoco tanto. Esas personas están huyendo a algún lugar. Pero si el comandante supremo dice que la guerra pronto terminará, ¿cuál es el sentido de apresurarse o ir a algún lado? La gente piensa, me aguanto aquí un par de meses más, medio año, y la guerra se acaba. Pero ese mensaje está ahí constantemente. Nosotros llegamos, si se puede decir así, a estos mismos horrores de bombardeos y ataques de artillería masivos.